María Antonieta de las Nieves como Chilindrina. ¿Logró reconocer e identificar el nombre de esta melodía? ¿Sabía usted que a los 3 años un músico fue capaz de crear melodías maravillosas? Y que 100 años después de su muerte, otro grande de los músicos se descubrió que había escrito una cantidad de obras fenomenales. Esto y más lo va a descubrir en este tutorial de expresión artística. Efectivamente, hay 3 músicos que fueron trascendentales y fundamentales en el desarrollo de la música. El primero de ellos, Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach nace en la ciudad de Eisenach el 21 de marzo de 1685. Bach forma parte de una familia de músicos muy reconocida, pero hay algo muy importante en la música de Juan Sebastián Bach. Él creía que la música debía existir única y exclusivamente para alabar el nombre de Dios. Por eso es que su música es muy espiritual, su música es muy celestial. Esa es una de las características. Otra característica es el bajo continuo. ¿Qué es el bajo continuo? El bajo continuo es un estilo musical creado por Juan Sebastián Bach que nos hace imaginar, nos hace proyectar en nuestra mente una nota que va descendiendo de manera gradual y luego posteriormente va ascendiendo. Pero también Bach escribió principalmente oratorios, misas, cantatas y todo lo que en la época del período barroco significaba una diversión para la sociedad en el aspecto musical. Sin embargo, Juan Sebastián Bach fue famoso en su época como ejecutante e intérprete de la música, pero sus verdaderas composiciones fueron descubiertas 100 años después por Felix Mendelssohn. Gracias a Felix Mendelssohn, nosotros conocemos la obra maravillosa de Juan Sebastián Bach, que es el músico más importante del período barroco. Otra característica de la música de Bach es el creador del contrapunto. Luego tenemos a un chico muy inquieto. Desde los 3 años, él observaba a su padre que le enseñaba música a su hermana Nannerl. Nannerl era la hermana de Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nace en un hogar de músicos. Su papá Leopoldo era un personaje muy conocido en la sociedad porque era ejecutante de música, y cuando descubrió que su hijo tenía talento para la música, decidió darlo a conocer a la sociedad. Entonces dejó de enseñarle a la hermana mayor y se centró en la enseñanza hacia aquel pequeñito que a los 3 años ejecutaba el clavicordio de manera muy especial. Mozart fue dándose a conocer por su talento, por su habilidad para memorizar una melodía con tan solo haberla escuchado una vez. Le invito a que observemos este fragmento de la película Amadeus, donde se ve esa habilidad, rapidez de Mozart para memorizar una melodía. Resulta que él es invitado por un emperador para que vaya a la corte, que vaya al palacio, porque lo quiere conocer. Y en su honor,
el emperador manda a elaborar una pieza musical que le va a ser ejecutada al momento de su arribo al salón importante de aquel palacio. Resulta que cuando Mozart llega, el emperador está ensayando esa música y ahí es donde se desarrolla esta parte de la historia y de la película. Nuestro ilustre compositor de cámara, Maestro Salieri. Al fin. ¡Qué inmensa dicha! Diletto extraordinario. Conozco vuestra obra, signore. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. Oh, ¿sí? ¿Sobre cuál? Mio caro Adone. Oh, me abrumáis. Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho. Él los ha devuelto el cumplido. Herr Salieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos. ¿De veras? Ah, gracias, signore. Sono commosso. Bueno, a lo nuestro. Esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. Como habrán notado, la personalidad de Mozart era muy especial. Era un chico muy inquieto, muy informal, y eso hizo que en algún momento perdiera cierto prestigio, digámoslo así, por su forma de ser. Era muy chabacán. Sin embargo, Mozart es el músico más importante del período clásico. Con él se rompe un estilo de hacer música, porque veníamos del periodo barroco de Bach, donde la música era para alabar a Dios. Luego viene Mozart con una música muy alegre, muy creativa, como la marcha turca, que la vamos a observar en este momento. Cuando usted escucha esa melodía de la marcha turca, inmediatamente uno se imagina notas inquietas, y se imagina niños corriendo, se imagina una serie de situaciones que la música de Mozart despierta. Por eso es famoso el llamado efecto Mozart. ¿Qué es el efecto Mozart? En varias sociedades de Europa se acostumbra a los bebés que están todavía en incubadoras a colocarles música ambiental, y esa música ambiental es siempre música de Wolfgang Amadeus Mozart, porque eso despierta mucho el intelecto. Entonces Mozart se constituye en el músico más importante del período clásico, porque con él se libera el espíritu de la música. Mozart, lamentablemente, pues él nace en la ciudad de Salzburgo en el año de 1756 y muere en la ciudad de Viena en el año de 1791. Muy pocos años vivió debido a una enfermedad que le atacó muy joven. Su desorden de vida hizo que en algún momento también pagara las consecuencias de ese desorden por su salud. Sin embargo, hay algo muy importante. Cuando ya Mozart estaba muy enfermo, estaba en su lecho de muerte, dicen que ella recibió la visita de una mujer que le encargó una composición que en aquel entonces se llamaba Requiem. Un Requiem es una melodía luctuosa que se interpreta en momentos de un funeral, de un sepelio. Entonces nunca pudo terminar esa melodía. Es algo que quedó inconcluso y se dice que el Requiem estaba compuesto para él mismo. Así es como, de manera sorpresiva, terminó la vida de uno de los grandes músicos también, como lo es Wolfgang Amadeus Mozart. Con este detalle adicional, cuando los teléfonos celulares comenzaron a hacerse populares, digámoslo así, traían ringtones,
Y uno de esos sonidos que tenían los teléfonos cuando recibían una llamada era la Sinfonía número 40. ¿De quién más? De Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora vamos a hablar de, en lo personal, a mi forma de ser, el más grande de todos los músicos. Vamos a ver cómo es que viene al mundo este personaje. En primer lugar, él nace en la ciudad de Bonn, Alemania. Estamos hablando de Ludwig van Beethoven. Beethoven, como se le conoce popularmente, también nace en un hogar de músicos, pero he aquí la diferencia. El padre de Beethoven era un señor alcohólico que quería por fuerza hacerle músico y presumir con que tenía, igual que el papá de Mozart, un niño prodigio. Sin embargo, no era tan así. Beethoven no era al principio un niño que tuviera mucho deleite por la música. Al contrario, sufría mucho el maltrato infantil al que era sometido por parte de su padre. En algún momento de la vida, a la madre, cuando supieron que estaba embarazada de un niño más, digámoslo así, porque ya tenía varios, le aconsejaron que lo abortara. Afortunadamente la madre no lo hizo, porque si lo hubiera abortado nos hubiera privado de contar la historia del músico más grande de todos, el más importante. ¿Por qué el más importante? Recordemos brevemente. Bach hace que la música se sienta espiritual. Mozart hace que la música sea alegre, popular, divertida. Pero con Ludwig van Beethoven termina el periodo clásico y comienza el periodo romántico. ¿En qué consiste el periodo romántico y por qué se llama así? Porque se deja a un lado los formalismos de las composiciones anteriores y se le da libertad al compositor de expresar sentimientos y emociones. Por esa razón, en el periodo romántico sobresalen y afloran los sentimientos, y eso se vio mucho en la poesía, en la literatura, por decirlo, en la arquitectura y principalmente en la música. Y el responsable de este surgimiento romántico es Ludwig van Beethoven. Pero ¿por qué es importante la música de él? Resulta que cuando Beethoven tenía 8 años, el papá lo obligó a que tenía que aprender piano, y era tan cruel que cuando se equivocaba le dejaba caer la tapadera del piano en los dedos. Entonces no fue un ambiente agradable para Beethoven el haberse formado como músico. Sin embargo, conforme fue creciendo, fue también realizando sus propias composiciones, pero padecía de un carácter muy volátil. Él era muy enojón, muy gruñón, si le queremos llamar así, porque tenía un padecimiento que le estaba afectando grandemente y guardaba silencio, porque no quería que la gente se enterara que él, que era un músico tan especial, estaba perdiendo el sentido del oído. Imagínense ustedes lo frustrante, lo dramático que es para un músico perder el sentido del oído, como para un maratonista que le amputen una pierna. Es fatal. Entonces él comenzó a disimular esa pérdida del sentido auditivo, teniendo todo tipo de medicamentos y todo tipo de estrategias para poder conservar de alguna manera la emoción de seguir componiendo música. Es triste la vida de Beethoven, y su música es muy sentimental, muy emotiva. Vamos a observar un pequeño fragmento de la que es para mí la obra más sublime, más dulce, más triste. Esto se llama Sonata Claro de Luna.
Como se pueden dar cuenta, es una melodía muy sentimental, muy dramática. Pero Beethoven no solamente, esa es la ventaja, Beethoven no nos deja en un drama, en una tristeza, es capaz de trasladarnos al sentido opuesto. Y hubo un programa de televisión que ustedes van a identificar en esta pequeña introducción que utilizó en México un tema de Ludwig van Beethoven para su introducción en el programa. Efectivamente, el compositor de esta melodía es Ludwig van Beethoven, no es del Chavo del Ocho. Y la melodía se llama Marcha Turca. ¿Se da cuenta? No es a veces las cosas como aparentan ser. Otra melodía que hizo famoso a Ludwig van Beethoven, una melodía que exalta el valor de la amistad, el valor del ser humano, el valor de la vida. El himno a la alegría. Basado en un poema, Ludwig van Beethoven utilizó esa parte del poema para crear la novena sinfonía. Y esa novena sinfonía es, la base central de esa sinfonía es el himno a la alegría. Es decir, la música de Beethoven ha trascendido y sigue hasta la fecha siendo la música más escuchada. Es por eso que estos tres personajes son fundamentales en el desarrollo de la historia de la música. Más adelante vamos a seguir conociendo curiosidades de otros músicos en este curso de expresión artística. Los dejo con este pequeño fragmento de una de las grandes sinfonías del maestro Ludwig van Beethoven. Hasta la próxima.